From the heart of Bed-Stuy, WELOVE. Auzotik eta auzoarentzat. Kaixo, vecinos y vecinas de la Rochapea. ¿Cómo os encontráis? Bueno, después de 2 meses y medio con confinamiento, después con desescalada, poliqui, nos vamos acercando a una vida más cercana entre unos y otros. Os vamos a contar la experiencia de Susana. Hola, Susana, ¿qué tal estás? Susana es una vecina del barrio, tiene 43 años, vive sola y trabaja en una empresa llamada Neserti. Queríamos preguntarte, ¿cómo te has sentido en el confinamiento? Cuando llegabas a casa y estabas sola, pero ¿te sentías realmente sola? Y por otro lado, ¿has estado trabajando? ¿Cómo te sentías trabajando? ¿Cómo era la relación con tus amigos, con tus compañeros de trabajo? Cuéntanos un poco. Hola Carmen, pues te voy a contar un poco cómo ha sido mi experiencia. Pues yo no he dejado de trabajar. Como ya has dicho, vivo sola, tengo 43 años, vivo en un apartamento de 35 metros cuadrados, o sea, bastante pequeñito. Y mi experiencia ha sido, pues tendría que decir que un poco rara. Aunque no he dejado de trabajar y he estado 15 días teletrabajando solo aquí en casa y los demás días sí que nos alternábamos, 2 días en el trabajo, 2 días teletrabajo, hasta estas últimas 2 semanas ya de fase cero, que ya hemos empezado a trabajar normal todos los días. Para mí no ha habido ninguna normalidad. El hecho de llegar a casa, aunque viva sola, no es que me sintiera sola, porque al final es el mismo entorno y estás igual. Pero es el hecho de saber que no tienes con quién quedar, que no puedes quedar con nadie, que fuera peligroso salir y no, y te da una sensación de angustia. Pasas por el día, pasas por muchos estados de ánimo. Euforia, un poco de ganas de ponerte a llorar y no parar, y echas de menos a la familia. La familia, yo soy de Valladolid, por tanto llevo sin ver a mis padres y a mis hermanos, y a mi hermana y a mis sobrinas desde febrero. Entonces eso es difícil. Las nuevas tecnologías han ayudado mucho porque puedes hacer videollamadas y hablo con otras amigas que están en la misma situación que yo, pero no es lo mismo, está claro que no es lo mismo. En cuanto al trabajo, el hecho de que estábamos menos gente en el trabajo, pues hay días que he ido y no veía a nadie, prácticamente a nadie. Entonces también estás con más medidas de seguridad, guantes, mascarilla, que en ningún momento pierdes la conciencia de lo que está pasando. Por tanto, ha pasado estos días, estos meses, y la sensación que he tenido es de tiempo perdido, de que han pasado 3 meses de mi vida desaparecidos. Lo único que he hecho ha sido trabajar, volver a casa, trabajar, volver a casa. Y entonces supongo que todo el mundo está igual, no sea algo que solo me afecte a mí, pero no es sano. La sensación que tengo es que esta situación no es sana mentalmente. Hay que ser muy positivo y muy optimista para llevarlo día a día. Y yo me considero una persona optimista. Y aún así hay momentos de debilidad. Y bueno, y siempre hay que hablar con otra persona que también tiene momentos de debilidad y apoyarse las unas a las otras. ¿Qué nos ha ayudado esto? Nos ha ayudado mucho a darte cuenta de la importancia que tiene el contacto con las personas, a ver lo mucho que quieres a la gente y a preocuparte por los demás. Eso es lo que puedo contar. En este momento, Susana, de desescalada, ¿qué cambios se están produciendo en tu vida? Por ejemplo, en el trabajo, ¿sigues estando sola o estás compartiendo ya trabajo con compañeros? ¿Qué medidas de seguridad estáis teniendo? Luego, por otro lado, con respecto al deporte, ¿te apetece hacer deporte? ¿Haces algún deporte? ¿Andar en bici? ¿Correr? ¿Tú sola o prefieres estar en compañía en las franjas horarias? Y luego ya como de disfrute, ¿qué? ¿Alguna terracica ya has pillado? ¿Ya has compartido con alguna amiga, con algún amigo? Venga, a ver qué nos dices. Bueno, pues en el trabajo ya estamos todos trabajando. En el departamento donde estoy somos 5 personas
Llevamos los medios de control recomendados de mascarilla y guantes. También, si tenemos que usar un mismo equipo, descontaminamos el equipo antes de usarlo y después de usarlo. Y bueno, intentamos guardar las medidas de seguridad y el distanciamiento, aunque a veces resulta un poco complicado porque te cruzas en el pasillo, aunque vas con la mascarilla, pero es una situación rara en el sentido de que pierdes esa cercanía que tenías antes de echarte unas risas. Y luego a la hora de tomar el café, cuando hacemos las pausas, ya no tenemos zona de café, tenemos que salir fuera o buscar una zona donde no haya nadie para poder tomar algo. Es complicado, sobre todo lo que digo, que en ningún momento pierdes la conciencia de lo que está pasando. Y luego, respecto a hacer ejercicio, yo la verdad es que no soy una chica muy deportista. En este tiempo de confinamiento, yo creo que el aburrimiento te hace hacer de todo. Tengo en casa una bici estática, ya la tenía de hacía tiempo, y eso es una cosa que, bueno, a ratos subo y desconecto un poco, pero bueno. Pero no soy de estas súper activa de gimnasio. Y lo único es que cuando te aburres, te pones cualquier cosa. O sea, me he visto haciendo abdominales, cosa que no suelo hacer, poniendo por YouTube zumba, yoga, hasta tai chi. O sea, lo que primero se me ocurría y hacías un poco, pero no voy a decir que haya hecho mucho ejercicio. Eso sí, ahora el hecho de que ya nos dejen salir y ver el buen tiempo me daba mucha envidia a la gente en bici, y un buen amigo me ha regalado una bici. Así que ahora, como una buena forma de hacer ejercicio, es que ya llevo una semana yendo a trabajar en bici. Pero bueno, y la verdad es que estoy muy contenta. Me recuerda a mi época universitaria en la que sí que iba en bici a la universidad, y de eso ya hace 20 años. Y otra vez voy a intentar retomar el hacer ese ejercicio, que sea ir y venir en bici. No hago ejercicio en grupo, prefiero ir a mi bola, me ayuda a desconectar el momento bici, la verdad. Y lo de las terracitas, ay sí, gracias a Dios. Ya nos hemos juntado unos cuantos amigos a tomar algo. Ya he ido en búsqueda de terraza, porque esto es como ver una mesa y lanzarse, porque no hay demasiadas. Pero sí, esa parte la agradezco, el hecho de poder ya tener una relación, aunque tengas que guardar distancias de seguridad, aunque tengas que tener mascarilla, pero por lo menos interaccionar con otras personas que no sea por medio de una cámara. Bueno, Susana, muchas gracias por tu participación. Ha sido un placer escucharte, me encanta. Y ahora, como última reflexión, ¿qué te gustaría cambiar de todo lo que vives ahora, para que si en una situación parecida a la que hemos vivido, lo vivieras de otra manera? Si te gustaría cambiar de casa, si te gustaría cambiar de trabajo, o si te gustaría cambiar el sistema en tu trabajo o con los amigos. Venga, para final, y un beso muy grande de nuestra parte, porque de verdad que ha sido un placer. Bueno, ya por último, sobre qué cambiaría si volviéramos a pasar por un estado de alarma como este. Pues esta ya es mi cuarta o quinta o sexta toma intentando decirte lo que cambiaría, porque no acabo de llegar a ninguna conclusión. No sé lo que cambiaría, no sé lo que cambiaría, porque todavía estoy asimilando esto que ha sucedido. Si me pongo a pensar, pues sí que puedo decir, pues querría una casa más grande. Bueno, no más grande, no, con terraza que me diera el solito y pudiera salir allí a tomarme una cañita y tomar el sol. Pero realmente eso no es lo que más he echado de menos de esto. También podría decir que me hubiera gustado estar con alguien, pero también ha habido momentos que el estar sola me ha venido bien, porque no me aguantaba ni yo. También podría decir que intentaría haber cambiado mi actitud, de a lo mejor desde el principio ser tan optimista de decir esto va a ser cuestión de 1 o 2 semanas, y decir esto va para largo, voy a ir tomándomelo poco a poco. Entonces no sé lo que cambiaría, Y eso es lo que te puedo decir. No sé si la respuesta es un poco ambigua, pero ya te digo, he hecho varias tomas y al final no acabo de encontrar una respuesta que crea que sea la que pienso.
Y nada, y ha sido un placer compartir mi experiencia con vosotros. Espero que os haya gustado y un abrazo y un beso a todos. Adiós. Politikaos. Ego politikeo! Gaur ekainak 2 asteartea da. Pasaren asteko berriak emango ditugu eta Arrotxapeako gaztetxearen dokumentala ikusiko dugu gaurkoan. Un agente de policía de Minneapolis fue captado presionando con su rodilla el cuello de un afroamericano que yacía esposado en el suelo. La víctima terminó perdiendo el conocimiento y falleciendo. Gasteizko etxebizitza sindikatuak eman du etxeen babesarearen berri. Etxe kaleratze legal, zein ilegalak eta jabeen edo poliziaren jazarpen eta mehatxoak etengabeak direla ohartarazi dute. Baita datozen hilabeteetan areagotu egin daitezkela ere. Orain arte landutako kasuen berri ere eman zuen etxebizitza sindikatuak. Datu horien azterketa bat eginez, harremanetarako bidea ireki zutenetik 105 kasu jaso dituzte, eta denera 315 pertsona jarri dira harremanetan. Patxi Ruiz, preso politikoaren gana hurbildu zen kartzela zain bat. Protestarako erabilitako kartela kendu zion poltsa barrutik. Baina Ruizek funtzionarioari identifikazio zenbakia eskatzean uko egin zion honek. Beranduago, modulo buruarekin batera hurbildu zen kartzela zaina Ruizen ziegara. Ustez, identifikazio zenbakia jakinarazteko. Presoari mehatxo egin zioten orduan, eta honako esan zioten hitzez hitz. Zu jakingo duzu zer den gertatuko zaizuna eta zer gaizki pasatuko duzun. Gero, espetxeko zuzendariarekin, segurtasun buruarekin eta zerbitzu buruarekin elkartzera behartu zuten presoa. Eta aste horretako hasitako protesten buru izatea leporatu zioten. Mehatxo egin zioten berriro. Batik bat, horrek ekar ditzaken ondorioak aipatuz. Guztiaren ondorioz, maiatzaren 11an hasi zen Patxi Ruiz preso politikoa gose eta egarri greban. Jada, 18 egun daramatza gose greban. Erizaindegiko moduluan bakartuta segitzen du txantrearrak. Eta amisteren aldeko eta represioaren aurkako mugimenduak salatu duenez, COVID-19 eta 40aldia aitzakia bat izan dira haren eskubideak are gehiago urratzeko. 40aldia ezarrita, besteak beste, ezingo du abokatuen bisitarik edota bideo deirik izan. Hasitako gose grebari dagokionean, Ruizek hainbat aldarrikapen zehatz egin zituen aurreko astean. Besteak beste, presoen lekualdaketari, Murtziabiko zuzendariaren, medikuaren eta kartzela zainen jarrerari edota kartzelaren ardurari lotuta. Bestalde, Euskal Herriko hainbat txokotan ere gose grebak abiatu dituzte, elkartasun ekintza gisara. Behinan naiz, 23 urte ditut, musika ikasten dut eta taberna batean lan egiten dut. Arrotxapeako gaztetxeko asanbladako kidea naiz. Me llamo Conchesi, soy de La Rocha. Es mi último año como comerciante después de 40 años. Pues me llamo Xavi y estuve militando en el Euskal Jai pues más o menos desde el año 2001 hasta el 2004, que fue cuando lo cerraron. Lo que simboliza es el placer de ver gente joven que se junta para disfrutar, para compartir, para aportar, para convivir. Era una idea que venía desde antes, desde lo que fue el Catacrac en los años 80, la ocupación en zapatería, ¿no? ¿Qué pasa con la gente a partir de los 12 años que no tiene ningún espacio donde estar? Zegoen gazte asanblada. Egiten zituen kanpainak eta oso auzoan zehar. Ikusten zen, gazte asanblada etzela iristen auzoko gazte guztietara eta horregatik sortu zen gazte mobimendu. Tenía 11 años.
Son 7 años en los que pues más o menos vas preguntando y vas un poco recabando información de lo que ha pasado. Dices, ¿por qué la administración no pone espacios para que la gente se junte? Batzuk egin ziren gaztei. Inkesta horietatik atera zen arazo komun bat auzoan izan zen espazio autogestionatu bat behar zen. Y a unas edades que lo importante es que ellos sepan también generar su propio movimiento. Hasi zen espazioak ikusten eta Errotxapeko gaztetxearen okupazioa arte. Si solamente hacen las cosas programadas, ¿dónde está su aportación? Pero sí que en su momento significó que muchas familias políticas, mucha gente diferente se unió, ¿no? en torno a esa idea. Errotxapeko gaztetxea 2016ko irailaren 3 okupatu zen. Nosotros en los años 1970 y tantos ya ocupamos un espacio del gobierno de Navarra que estaba abandonado. La gente que entramos en ese momento pues también se supo enganchar pues, con el barrio, que era sobre todo gestionar el espacio. Lo que no puede ser es que haya un montón de espacios dentro de la ciudad cerrados y que la gente joven tenga que ocupar espacios porque la propia administración no los tiene en cuenta. Un poco después de que yo entrara, se convirtió en algo muy central en la vida de Iruña porque por toda la ofensiva que lanzó Yolanda Barcina contra todos los movimientos populares. Eta bai uki ditugula mehatxu potenteak, zeren izan ditugu bi epaiketa horiekin bai bota gintuztela. Claro, el espacio liberado, ¿no? Que decíamos. Entonces, por ejemplo, cuando vino la corrida aquí, no sé si el año 2003, fue súper importante porque se prohibieron muchas cosas y se pudieron hacer ahí dentro. Bai egon zirela resistentzia denean, baita zegoen bastante presentzia poliziala, gero baita udaletxea aldatu zenean baita presentzia hori areagotu zen. Gu jarraitu genuen antzerkiak, pelikulak, hitzaldiak egiten. Que tiene que seguir y la administración no se da cuenta del valor que tiene. Sobre todo en los últimos años, pues fue un mare magnum muy fuerte. Se aceleró mucho con el anuncio de que se iba a desalojar. Más o menos de mayo, junio, que ya se empezó a saber, hasta el desalojo, pues fue un hervidero. Pues había una actividad constante, había mucha presión y mucha tensión, ¿no? sobre el espacio. El desalojo se vivió un ataque a lo viejo y a toda la ciudad, ¿no? En su conjunto. Vamos a intentar volver a ocupar el Gaztetxe, vamos a intentar que no lo sigan tirando. Hay una parte que lo puede apoyar y hay otra parte que se pone en contra. Ikusten dut baita, auzoko alde bat, etxatzen duela gaztetxea, ikusten duela gazte bezala, eduki behar dugu. Es un espacio de aprendizaje muy fuerte y eso se nota un montón, ¿no? Que se fomentan los valores muy cívicos, muy de respeto, ¿no? a un espacio común. Ez gazteak, auzoko langile guztiak, azkenean gu hemen sortu garela, gure proiektua egiteko eta auzoa eraldatzeko. Yo creo que es muy importante que ellos se junten, se equivoquen, discutan. De esa manera hacemos una sociedad en la que la convivencia, la aportación y el enriquecimiento se vea por la calle. También son lugares de resistencia frente a dinámicas del capitalismo, ¿no? Y le corresponde también a la gente que está ahí, ¿no? Decidir qué van a hacer y qué no. Estaría muy bien que si hay un reconocimiento a que el Gaztetxe está aportando a nuestro barrio y a nuestra ciudad, seguramente la visión de la sociedad cambiaría. Orain egoera ikusten dut ona dela, zeren asamblean gaude 18 pertsona, 20 pertsona, eta ikusten dut asamblea dela gaztea, ez? Daukagula etorkizuna. Que también se acerquen a los más adultos y que digan, venga, ¿de qué manera podemos seguir aportando para que sigáis existiendo y además que se vaya ampliando? Que vengan, que nos informen, que seguro que todos juntos haremos que esto mejore. Orain legalki gaude pixka bat gaizki zen martxoaren 25 daukagu epaiketa, ja abisatu digute izango dela epaiketa azkarra, egun batean erabakiko dela gutxi gora bera gaztetxearen etorkizuna, ez? La situación actual en este momento pues parece que va a ser impedir, va a ser más cerrar puertas más que abrirlas,
me preocupa, pero también confío en que la gente joven sigan insistiendo. Momentuz hori, rokodroman etortzen da jendea, egiten ditugu hitzaldiak, ekimenak eta kontzerturen baita, eta gurbiltzen ari dira. En mi época pues mi madre también se implicó de alguna manera en el desalojo y de hecho hasta se formó una especie de comisión de madres que eran como interlocutoras, ¿no? Cuando llegaba la policía pues que iban a estar ahí un poco, ¿no? Pues también como con esa legitimidad, ¿no? Mi madre se implicó un poquito ahí, ¿no? De alguna manera, entonces ahí sí que pues un punto de unión. También hacíamos excursiones de montaña, se hablaban temas interesantes sobre la homosexualidad, que todavía en aquellos tiempos no sabíamos ni de lo que estábamos hablando, pero venían personas especializadas que nos explicaban muchas cosas. Zen bastante polita, Marabillasekin geneukan pike. Eskatu ziguten giltza ez dakit zertarako, eta sartu ziren eta egin zuten kriston mural bat Marabillasen alde. Pues me hace mucha gracia ver que gente con la que yo estaba en Euskal Jai, me acuerdo con el Maravillas, gente igual un poco ya más mayor, sus hijos habían metido la copa en el Maravillas con 16, entonces estaban ahí como, claro, muy nerviosos y a ver qué le va a pasar a mi hijo, ¿no? De ahí aprendimos, y no solamente aprendimos, sino que nosotros también lo transmitimos. Y eso lo que hicimos en los años 1970 y tantos, se está repitiendo ahora. Y claro, cuando ya ves que gente antes que tú estuvo ahí y ves que a la gente después de tú, con la que no has tenido contacto, es gaztechera también, ¿no? Pues ya ves que hay algo que no, que va a ser difícil que se muera, ¿no? Hombre, Kaixo Beñat, ¿qué tal? Ay, tía. Erlojua azkartzen. Egunon, Gabon, Arratsaldeon, Eguerdion. Ongi etorriak Uhin Errebeldeko programaren azken sekziora. Erlojua azkartzen. 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 From the heart of Bed-Stuy, WELOVE. Kaixo familia! Kaixo, zer moduz zaudete? Zer moduz zabiltza? Hemen Errotxapeako hondartzatikan hitz egiten dizuegu. Vaya, nos ha puesto playa. Eso es, familia. Gaur hasiera emateko programa liuragarriari bai. Zorgin gauaren abesti bat jarriko dugu bai. Eta hori. Hemen zizio. Moscatela en mano y vídeo andando. Moscatela, hace pastela.
Bueno, abesti hau afutaldeak sortu zuen, zehazki duela 9 urte. 9 urte. Eta, bueno, estilo desberdinetako abestiak sortzen ditu eta jotzen ditu. Eta hori, akietamo. Akietamo. DJ. ¿Qué tal salió la última edición de la Sorgingaua? Pues la última Sorgingaua supuso un curro bastante duro, sobre todo en los días próximos al festi, pero para todas fue un éxito rotundo. A todas nos gustó volver a presenciar a grupos míticos o poder despedirse de algunos o volver a escuchar a otros grupos. Pero bueno, igual a quienes estuvieron en seguridad no fue tan bonita la experiencia en esos conciertos tan llenos, ya que la situación era un poco estresante ahí dentro. En cuanto a beneficio, bastante bien, porque vamos, sacamos pasta suficiente para poder financiar los proyectos de ahora. Ya necesitamos bastante pasta, ya que ahora no hemos perdido una de las principales fuentes de ingreso de Sorgincale, que era la Sorgingaua. Y bueno, no todo fue tan bonito en la Sorgingaua, pues porque hubo algún que otro sabotaje, como que reventó una bomba de agua bastante próxima al festi. Luego las acusaciones por parte del alcalde sobre generar vandalismo, el sabotaje que hubo a la consulta protagonista el domingo de ese finde. Muy a nuestro pesar también nos pasamos de la hora, fue imposible encajar los horarios, pero bueno, también nos tocó recibir bastantes críticas por esa parte y aún más represión, como fueron las multas o que no se nos haya permitido hacer más festivales. 2 años, si no me equivoco, de momento no hemos podido hacer más. También hubo algún que otro baboso al que tuvimos que echar, y sobre todo una agresión que sufrió una de las sorgincaleras un día recogiendo, ya echando a la gente, y bueno, poco más. ¿Qué función tenéis en el pueblo? Sorgincale nació en el año 2000 y bueno, en estas 2 décadas su función principal ha sido la de ser una herramienta de producción y de distribución anticomercial para toda persona, grupo o colectivo que haya querido hacer y entender la cultura al margen del capitalismo y sus circuitos comerciales. Por un lado, dando visibilidad a esa contracultura y acercándosela a la gente, y por otro lado, pues ayudando a sacar a la luz material no comercial y apoyar a quien lo esté creando. Por tanto, y sobre todo a través del local de Sorgincale, donde tenemos la distribuidora alternativa y la biblioteca, ha servido como una especie de ventana al pueblo para la difusión de la cultura combativa y un acercamiento a ciertas ideas y militancia para mucha gente dentro del pueblo. Pero bueno, luego también Sorgincale ha tenido siempre dentro de Cizur una gran actividad tratando tanto de incentivar como de participar en las luchas sociales y políticas que van surgiendo, ya sea como colectivo del Gaztetxe, en asambleas políticas, en la Jornada Batzorde, campañas, organización de charlas y eventos y mucho más. Y los proyectos que se quieren poner ahora en marcha desde Sorgincale pues van un poco también en esta línea. Konfinamenduak ekintzaren bat egin duzu, eh? Asteko egun hauetan Esparru Gaztetxea kantoratu duen formakuntza zikloan parte hartu genuen, pasaden apirilaren 14ean kontrakulturatik kontraboteleran formakuntza emanez. Azken urtetan eman izan dugun formakuntza da, eta izenak esaten duen bezala, kontrakulturaren garrantzia aztertzen du. Jende asko sartu zen, baina hala ere musikari gehiagoren presentzia faltan bota genuen. Bestalde, apirilaren 24ean YouTubeen azken Sorgingauaren dokumentala aurkeztu genuen, festionen historia, filosofia eta bilakaera aztertzen zuena. Honek erantzun ona izan zuen, eta 2 egunetan 2000 ikustaldietara iritsi zen. Eta azkenik, etorkizunera begira egiten ari garena pixkat azaltzeko,
dokumentala fisikoan argitaratzeko prozesuan gaude. Eta ikusi zen ez dokumentalak ez zuela Sorgin Gauaren mezu guztia saltzen, dokumentalarekin batera liburu bat argitaratzea erabaki genuen duela zenbait hilabete. Beraz, oraintxe bertan egiten ari ganena da, kronikak idatzi, testuak bildu eta ideia antikomertzialari buruz testu politikoak idatzi. Vimos en YouTube la presentación y el documental, pero ahora nos hemos vuelto a meter y hemos tenido problemas para encontrarlo. ¿A qué se debe? Sí, ya dijimos que iba a ser solo una presentación, entonces, bueno, os explico un poco. Subimos también un vídeo explicando un poco en qué contexto había nacido el documental y demás, y también hicimos un anuncio. El anuncio era que íbamos a sacar un libro porque creíamos que el documental estaba muy bonito, a nivel de imágenes ha quedado chulísimo, vaya, pero eso, creemos que a nivel de contenido político y filosófico se ha quedado un poco cojo, entonces anunciamos que íbamos a sacar el libro, entonces el día que saquemos tanto el libro como el documental en físico, pretendemos que se compre para no solo apoyar el proyecto, sino a toda la actividad de Sorgin Kale, y eso es todo, la verdad. Entonces eso, ya avisaremos cuando salen tanto el libro como el disco, estamos preparando todo, esperamos que pueda ser pronto y también esperamos que lo podáis apoyar cuando salga todo. Bueno, eta jarriko dugun hurrengo abestia, Gaitz eta Demokrazia Zero grabatu zuten abesti bat da, 2013 urtean, eta abesti hau Sorgin Gauaren 10. edizioaren bitartez edo ren omenez grabatu zen. Ni Gaitz ez dut ezagutzen, Gaitz zen Demokrazia Zero baino zarrago zen talde bat, baina Demokrazia Zero bai, horitzen naiz bere kontzertuetan da, kontzertu oso kainunak zirela, eta hori, hemen zizioka bestia. Akzioa. Reakzioa. Gure zaitona eta bonatxoak afinetza zuen belarria hasi behar baita bizkan bila igoko dugu volumena hartuko ditugu gure armak giroa berotzen hasi da beraz hasi zaitez dantzan elkartari baten gainaitzura österetzaile baten aldia ikasle baten alkatza bezala zuzenean gure borroka tresna Borrokalaren fuzio Edo langile maniua Hementek ikusiko lo Punto privatizazioaren Naurka Ilargi beteko gauan Eskaeko puteak ertzen agoaz Da zutearen inguruan Dantzatuko dugu bazpezon inguruan Ilargi beteko gauan Eskaeko puteak ertzen agoaz Da zutearen inguruan Dantzatuko dugu bazpezon inguruan Soinuak, mendekuz gozitako bezuak Mendeku ondo bideratua Zutitzeko sistema usteltua Barrandarako droga bikaina Irautzasko posatua Zatoz gurekin gozatzera Zente antikomertzial zua Palestinar baten onda Edo zer baten makila Preso baten gozegreba bezala Zuzenean gure borroka tresua Sorgin baten txaloa Egan egiteko rata Guangalarre kulturalo Kapitalismoaren kontra Iarkete gaua Guangalarre kultura Iarkete gaua Iarkete gaua Iarkete gaua Bueno, eta orain asmakizunaren ordua iritsi da. Asteko aurreko asmakizunaren erantzuna herriko tabernako edalontziak
dira. The winner is... Eta orain aste honetako asmakizuna. Ponme de lado y soy todo. Córtame por la mitad y no soy nada. ¡Ahí va la hostia! Ah, qué chunguele, ¿eh? Qué chunguele. A ver, alde batera jarri eta bukaezina naiz. Eta moztu erditik, eta ez naiz ezerrez. Ze hostia naiz? Galdera ona. Pentsatzera, peña, pentsatzera. Fantasia, pentsatzera. Fantasia de la hostia.